Si domas este caballo salvaje, me caso contigo, desafió la viuda al apache desconocido. Pero cuando se acercó al animal, todos se quedaron paralizados. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El polvo de Nuevo México tenía un sabor que Mercedes conocía desde niña. Era el sabor de las cosas que se pierden sin remedio, de los años que pasan sin dejar más huella que el cansancio en los huesos. Lo sentía ahora en la lengua mientras observaba desde el porche de la casa grande cómo los peones arrastraban los pies hacia el corral donde el caballo negro volvía a relinchar con furia. 3 años habían pasado desde que enterraron a su esposo. 3 años de sequía en el corazón y de lluvias escasas en la tierra. Mercedes se tocó el anillo de viuda que aún llevaba en el dedo, no por amor al difunto, sino por costumbre, por esa inercia que tienen las cosas cuando una ya no sabe para qué las conserva. La hacienda San Isidro se extendía hasta donde alcanzaba la vista, pero ella no la sentía suya. Las cercas, el ganado, los libros de cuentas que su suegro guardaba bajo llave en el despacho, todo pertenecía a un mundo que la había aceptado solo como esposa, nunca como dueña. Esteban Montoya, su suegro, se encargaba de recordárselo cada día con sus órdenes secas y sus miradas de desprecio apenas disimulado. Mercedes. La voz del viejo llegó desde el interior de la casa, rasposa como el viento que arrastraba arena del desierto. «Ven acá». Ella cerró los ojos un instante. El sol de la tarde le calentaba los hombros a través del vestido negro que seguía usando, aunque nadie se lo exigiera. Se dio vuelta despacio, como quien acepta caminar hacia algo que no desea. Esteban estaba sentado tras el escritorio de nogal que había pertenecido a su hijo. Tenía las manos cruzadas sobre el vientre prominente y la observaba con esos ojos pequeños que brillaban como monedas gastadas. A su lado, de pie junto a la ventana, esperaba don Aurelio Fuentes, un hacendado de la región conocido por sus tierras y por haber enterrado ya a 2 esposas. «Siéntate», ordenó Esteban señalando la silla frente al escritorio. Mercedes obedeció. No porque temiera al viejo, sino porque había aprendido que ciertas batallas se ganaban mejor con silencio que con gritos. «Don Aurelio ha venido a hablar de negocios», continuó su suegro, «y de otras cosas». El hacendado se adelantó un paso. Tenía el cabello canoso peinado hacia atrás y las mejillas enrojecidas por el sol o por el aguardiente. Mercedes no sabría decir cuál. Cuando sonrió, ella notó que le faltaban 2 dientes del lado izquierdo. «Señora Mercedes», dijo con una reverencia exagerada, «he venido a pedir su mano». Ella sintió que algo frío le recorría la espalda. No era sorpresa. Sabía que Esteban llevaba meses buscándole marido, hablando con vecinos, calculando qué alianza le convenía más para mantener el control de San Isidro. Lo que la helaba era la certeza de que esta vez el viejo no aceptaría un no por respuesta. «Don Aurelio es un hombre respetable», intervino Esteban antes de que ella pudiera hablar. «Tiene tierras que lindan con las nuestras. Juntas, las haciendas serían las más grandes del valle». «Las tierras son suyas, suegro», respondió Mercedes con voz tranquila. «Yo no tengo nada que ofrecer. Tienes tu nombre, y mientras sigas siendo viuda de mi hijo, ese nombre me pertenece». El silencio que siguió fue denso como la tierra mojada después de una tormenta. Mercedes sintió que las paredes del despacho se cerraban sobre ella, que el aire se volvía escaso. Pensó en su padre, muerto cuando ella tenía 15 años, en cómo le había enseñado a montar a caballo y a negociar el precio del ganado. «Nunca dejes que un hombre decida tu vida», le había dicho una vez mientras cabalgaban juntos hacia el río. Pero su padre no había previsto que ella quedaría sola, sin tierras propias,
atada por la ley y la costumbre a un suegro que la trataba como ganado. Un relincho salvaje rompió la tensión. Venía del corral, tan fuerte que hizo temblar los vidrios de la ventana. Los tres se volvieron hacia el sonido. «¡Ese maldito caballo!», murmuró Esteban apretando los puños. «Ya van 3 hombres heridos esta semana». Don Aurelio se acercó a la ventana para mirar. «Es el garañón negro que compraste a los cazadores de recompensas, ¿no? Dicen que nadie ha podido domarlo». «Nadie lo hará», respondió el viejo con amargura. «Debí haberlo vendido al matadero cuando tuve la oportunidad». Mercedes se puso de pie sin pedir permiso. Caminó hacia la ventana y miró hacia el corral. Allí estaba el caballo. Negro Viento lo llamaban los peones, girando en círculos con la crin al aire y los ojos brillantes de rabia. Era el animal más hermoso que había visto en su vida. Negro como una noche sin luna, con los músculos marcados bajo el pelaje brillante y las patas largas de un corredor nacido para la libertad. «Es como yo», pensó sin decirlo en voz alta, encerrado en un lugar que no eligió. Esa noche, Mercedes apenas pudo dormir. Se quedó sentada junto a la ventana de su habitación, escuchando los relinchos lejanos del caballo y el viento que silbaba entre los álamos del patio. Pensaba en don Aurelio, en sus dientes faltantes y en sus manos gruesas que la tocarían si Esteban se salía con la suya. Pensaba en la hacienda que nunca sería suya, aunque llevara 3 años cuidándola con más dedicación que su propio esposo. Pensaba en los peones que dependían de esas tierras para vivir, familias enteras que serían expulsadas si el viejo decidía vender. Cuando el sol comenzó a asomar por las montañas del este, Mercedes ya había tomado una decisión. No sabía exactamente cuál era, pero sentía que algo tenía que cambiar. No podía seguir esperando a que la vida decidiera por ella. Se vistió con ropa de montar, el pantalón de cuero que había pertenecido a su padre y la camisa de algodón que usaba cuando salía a revisar el ganado. Se recogió el cabello en una trenza apretada y bajó a la cocina antes de que los demás despertaran. Rosario, la cocinera, ya estaba encendiendo el fogón. Era una mujer mayor, con las manos curtidas por años de trabajo y los ojos sabios de quien ha visto pasar muchas desgracias. «Está despierta temprano, niña», dijo sin volverse. «No pude dormir». Rosario sirvió café en una taza de barro y se la ofreció. «Es por lo del pretendiente, ¿verdad?». Mercedes tomó la taza sin responder. El café estaba amargo, pero el calor le sentó bien en el estómago vacío. «Yo conocí a su padre», continuó la cocinera mientras amasaba tortillas. «Era un hombre bueno. Nunca la habría dejado en esta situación. Mi padre murió, Rosario. Los muertos no pueden proteger a nadie». La anciana se detuvo un momento y la miró fijamente. «A veces los muertos nos dan fuerza desde donde están. Solo hay que saber escucharlos». Mercedes terminó el café y salió al patio. El sol ya estaba alto y los peones comenzaban su jornada. Algunos la saludaron con un gesto, otros bajaron la mirada. Todos sabían que su posición en la hacienda dependía de las decisiones que tomara don Esteban, y eso los hacía cautelosos. Se dirigió hacia el corral donde tenían encerrado a Negro Viento. El caballo estaba quieto ahora, con la cabeza baja y los flancos húmedos de sudor. Había pasado la noche luchando contra las cercas, golpeándolas con los cascos hasta agotar las fuerzas. Mercedes se acercó a la valla y se quedó mirándolo largo rato. El animal levantó la cabeza al sentir su presencia, pero no atacó como hacía con los hombres. Sus ojos oscuros la observaron con algo parecido a la curiosidad, o quizás al reconocimiento. «Tú también estás atrapado», murmuró ella apoyando las manos en la madera áspera. «Pero no siempre será así. Algún día alguien entenderá que no se puede domar lo que nació libre». El caballo resopló y sacudió la crin.
Por un instante, Mercedes creyó ver en él algo más que furia. Vio dolor, vio soledad, vio el reflejo de todo lo que ella misma sentía. No sabía que ese día llegarían visitantes a la hacienda, no sabía que entre ellos vendría un hombre que cambiaría todo. Pero mientras el sol subía en el cielo de Nuevo México y el viento arrastraba el polvo de los caminos, algo comenzaba a moverse en el destino de Mercedes Montoya. Algo que ni ella ni nadie podía detener. Los comerciantes llegaron al mediodía, cuando el sol caía vertical sobre la hacienda y las sombras se encogían bajo los pies de los hombres. Eran 4 carretas cargadas de telas, herramientas y noticias de otros pueblos, seguidas por una docena de jinetes que venían a vender caballos y a buscar compradores para el ganado de la temporada. Esteban los recibió en el patio principal con una sonrisa que Mercedes conocía bien. Era la sonrisa del hombre que calcula ganancias mientras estrecha manos. Había mandado preparar comida y bebida, y los peones habían limpiado el patio hasta dejarlo respetable. Era un día de negocios, pero también de ostentación. El viejo quería que los visitantes vieran la prosperidad de San Isidro, aunque esa prosperidad dependiera más del trabajo de otros que del suyo propio. Mercedes observaba desde el porche, apartada del grupo, pero atenta a cada conversación. Reconoció a algunos comerciantes de visitas anteriores y a otros que nunca había visto. Entre ellos estaba don Aurelio, por supuesto, pavoneándose como si ya fuera el dueño de la hacienda. Y junto a él, otros hacendados de la región, que murmuraban entre sí mientras miraban hacia donde ella estaba. Dicen que el viejo Montoya quiere casar a la viuda. Escuchó que decía uno. Ya era hora. Una mujer sola no puede manejar estas tierras. No las maneja ella, las maneja el suegro, pero necesita un hombre que ponga orden. Mercedes apretó los puños. Hubiera querido bajar y gritarles que ella sabía más de ganado y cosechas que cualquiera de ellos, que había salvado la hacienda de la quiebra durante el último invierno, mientras Esteban se emborrachaba en el pueblo. Pero guardó silencio. Las mujeres que gritaban eran consideradas locas o histéricas, y ella no podía permitirse ninguna de esas etiquetas. Fue entonces cuando alguien mencionó al caballo. ¿Es cierto que tiene un garañón negro que nadie puede montar?, preguntó un comerciante con acento del norte. Esteban infló el pecho con orgullo herido. Es un animal salvaje. Lo compré a unos cazadores que lo capturaron en las montañas. Creí que podría domarlo, pero hasta ahora ha derribado a todos mis hombres. Dicen que es un caballo maldito, intervino otro, que los apaches lo criaron con sangre de brujo. Las risas nerviosas que siguieron revelaron que muchos creían en esa superstición. Mercedes no creía en brujos ni en maldiciones, pero entendía que el miedo hacía a los hombres inventar historias para explicar lo que no comprendían. Yo digo que hay que matarlo, opinó don Aurelio, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Un caballo que no se deja montar no sirve para nada. O venderlo a quien quiera arriesgar el cuello, agregó Esteban con una risa seca. La conversación derivó hacia otros temas, pero Mercedes no dejó de pensar en el caballo. Lo había visto esa mañana, agotado y solo en el corral, y algo en su mirada le había recordado su propia situación. Ambos estaban atrapados en un mundo que no habían elegido, rodeados de hombres que querían domarlos o destruirlos. Más tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y los comerciantes se preparaban para partir o buscar alojamiento, Esteban llamó a Mercedes al centro del patio. Ella supo de inmediato que el viejo planeaba algo. «Señores», anunció su suegro con voz fuerte para que todos escucharan, «quiero presentarles formalmente a mi nuera, doña Mercedes Montoya. Como saben, lleva 3 años viuda y es hora de que vuelva a casarse». Un murmullo recorrió el grupo. Mercedes sintió que la sangre le subía a las mejillas,
pero mantuvo la expresión serena. No iba a darle al viejo la satisfacción de verla humillada. «Don Aurelio Fuentes ha pedido su mano», continuó Esteban señalando al hacendado. «Y yo, como cabeza de esta familia, he aceptado». «Usted no es mi padre», dijo Mercedes con voz clara, sorprendiéndose a sí misma. «No puede aceptar nada en mi nombre». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Esteban la miró con furia contenida, pero no se atrevió a gritarle frente a los visitantes. «La ley dice otra cosa, nuera. Mientras vivas bajo mi techo y lleves mi apellido, yo decido tu futuro». Algunos hombres asintieron con aprobación. Otros desviaron la mirada, incómodos. Don Aurelio sonreía como quien ya ha ganado una partida. Fue entonces cuando Mercedes cometió el acto que cambiaría todo. «Si tanto les importa el matrimonio», dijo alzando la voz, «hagamos un trato justo. Ese caballo negro que nadie puede domar es el animal más salvaje que he visto. Si alguien logra montarlo, me casaré con él». Una carcajada nerviosa recorrió el grupo. Algunos pensaron que bromeaba, otros que había perdido la razón. «¿Hablas en serio?», preguntó Esteban con los ojos entrecerrados. Mercedes lo miró directamente. «Tan en serio como usted cuando acepta pretendientes en mi nombre». Otro silencio, más largo que el anterior. Don Aurelio había dejado de sonreír. Los comerciantes se miraban entre sí, algunos divertidos, otros desconcertados. «Eso es una locura», murmuró finalmente uno de los visitantes. «Nadie puede domar a ese demonio». «Exactamente», respondió Mercedes con una sonrisa amarga. «Pero si alguien lo logra, habrá demostrado más valor que cualquier hombre que simplemente compra una esposa». No esperó respuesta. Se dio vuelta y caminó hacia la casa, sintiendo las miradas clavadas en su espalda como cuchillos. Sabía que había cometido una imprudencia, pero no le importaba. Por primera vez en años, había hablado con la voz de su padre, la voz de alguien que no aceptaba ser tratado como propiedad. Lo que Mercedes no sabía era que entre los trabajadores que observaban desde lejos, había llegado esa mañana un hombre nuevo. Un hombre de piel bronceada y cabello negro que había permanecido en silencio junto al corral, mirando al caballo con ojos que conocían su historia. Un hombre que había escuchado cada palabra de la viuda y que ahora veía en su desafío una oportunidad que el destino le ponía en las manos. Naiche, el apache exiliado, sonrió levemente mientras acariciaba la marca oculta en su propio brazo. La misma marca que llevaba el caballo negro en el cuello. El animal, que todos llamaban demonio, era el caballo de su padre, robado años atrás en una emboscada que había costado sangre y honor a su pueblo. Y ahora, sin saberlo, una mujer blanca le había abierto el camino para recuperarlo. Naiche había llegado a San Isidro 3 días antes, mezclado entre un grupo de jornaleros que buscaban trabajo de temporada. Vestía ropa de vaquero gastada y llevaba el cabello recogido bajo un sombrero que ocultaba sus rasgos. Hablaba poco y trabajaba mucho, lo suficiente para que el capataz lo aceptara sin hacer preguntas. Pero cada noche, cuando los demás dormían en el barracón de los peones, él se escabullía hacia el corral del caballo negro. Se sentaba fuera de la cerca, en silencio, y lo observaba durante horas. A veces tarareaba canciones en su lengua, tan bajo que solo el viento podía escucharlas. Otras veces simplemente respiraba, dejando que el animal se acostumbrara a su olor, a su presencia, a la idea de que no todos los humanos venían a hacerle daño. El caballo había pertenecido a su padre, Goyacla, un guerrero respetado que lo había entrenado desde potro. Naiche recordaba las tardes de su infancia, cuando su padre lo sentaba sobre el lomo del animal joven y le enseñaba a hablarle con las manos y con el cuerpo, no con el látigo. «Un caballo no es un esclavo», le decía. «Es un compañero. Si lo tratas con honor, te dará su lealtad. Si lo tratas con violencia, te dará su miedo». La emboscada había ocurrido 3 años atrás,
cuando un grupo de cazadores de recompensas atacó el campamento mientras los guerreros estaban ausentes. Mataron a varios ancianos y niños, robaron los caballos y desaparecieron antes de que los hombres pudieran regresar. El padre de Naiche murió meses después, no de una herida sino de vergüenza, incapaz de soportar que su caballo hubiera sido capturado por hombres sin honor. Naiche había jurado encontrarlo. Había recorrido pueblos y haciendas durante años, siguiendo rumores y pistas falsas, hasta que escuchó hablar de un garañón negro en San Isidro que nadie podía domar. Supo de inmediato que era él. Ningún otro caballo tenía esa furia, esa negación absoluta a ser montado por extraños. El animal estaba esperando a alguien que hablara su idioma. El día después de la declaración de Mercedes, Naiche tomó una decisión. Se acercó al capataz durante el desayuno y pidió permiso para intentar montar al caballo. «¿Estás loco?», respondió el hombre escupiendo café. «Ese bicho ya hirió a 3 de mis mejores jinetes. No voy a perder a otro por una apuesta de borrachos». «No es una apuesta», dijo Naiche con calma. «Conozco a ese caballo. Sé cómo tratarlo». El capataz lo miró con desconfianza. «¿Y tú quién eres para saber algo que ningún hombre de aquí sabe?». Naiche no respondió. Sabía que cualquier explicación lo delataría como apache, y eso significaría su expulsión inmediata o algo peor. Fue Mercedes quien intervino. Había escuchado la conversación desde el porche de la casa grande, donde tomaba su café matutino, observando el trabajo de los peones. Se acercó con pasos firmes, consciente de que todos la miraban. «Déjalo intentar», dijo al capataz. El hombre la miró sorprendido. «Señora, con todo respeto, don Esteban no está aquí ahora. Y yo lancé el desafío, así que yo decido quién puede aceptarlo». Se volvió hacia Naiche y lo estudió con atención. Era la primera vez que lo veía de cerca. Notó la calma en sus ojos oscuros, la forma en que mantenía las manos quietas a los costados, la paciencia de alguien que ha aprendido a esperar. «¿Cuál es tu nombre?» «Naiche, señora». Ella frunció el ceño ligeramente. El nombre le sonaba conocido, pero no supo de dónde. «¿Y crees que puedes domar a ese caballo?» «No voy a domarlo», respondió él. «Voy a ganármelo». Mercedes no entendió la diferencia, pero algo en la forma en que lo dijo le inspiró curiosidad. Asintió con la cabeza. «Tienes 3 días. Si no lo logras, no quiero volver a oírte hablar del tema». Naiche inclinó levemente la cabeza en señal de agradecimiento. Luego caminó hacia el corral, mientras los demás peones murmuraban a sus espaldas. Los siguientes 3 días fueron los más extraños que San Isidro había visto. Naiche no intentó montar al caballo ni una sola vez. En lugar de eso, entraba al corral sin armas ni herramientas, se sentaba en el centro del espacio y permanecía inmóvil durante horas. El caballo lo observaba desde lejos, resoplando y pateando el suelo, pero sin atacarlo. El primer día, los peones se burlaron. El segundo, empezaron a murmurar que el hombre estaba loco. El tercero, guardaron silencio, porque algo había cambiado. Mercedes observaba todo desde la ventana de su habitación. No sabía qué estaba haciendo aquel hombre, pero veía los resultados. El caballo ya no corría en círculos frenéticos. Ya no golpeaba las cercas con los cascos. Se acercaba a Naiche poco a poco, olfateándolo, estudiándolo, como si reconociera algo en él que los demás no podían ver. La tarde del tercer día, cuando el sol pintaba el cielo de naranja y rojo, Naiche se puso de pie lentamente en el centro del corral. El caballo estaba a pocos metros de él, quieto, con las orejas hacia adelante. El apache extendió una mano, palma hacia arriba, y esperó. El animal dio un paso, luego otro. Finalmente, acercó el hocico a la mano de Naiche y lo olfateó largamente. Cuando levantó la cabeza, algo había cambiado en sus ojos. Ya no había furia, solo reconocimiento. Naiche murmuró algo en su lengua. El caballo sacudió la crin y resopló,
pero no se alejó. Con movimientos lentos, el hombre se acercó a su costado y apoyó una mano sobre el lomo sudoroso. El animal tembló, pero permaneció quieto. Mercedes había bajado al patio sin darse cuenta. Estaba junto a la cerca del corral, con las manos apretadas contra la madera, conteniendo la respiración. Naiche se impulsó suavemente y montó al caballo. No hubo sacudidas ni relinchos de protesta. El animal simplemente comenzó a caminar, primero despacio, luego al trote, dando vueltas alrededor del corral como si llevara toda la vida con ese jinete sobre el lomo. Los peones que habían salido a mirar quedaron en silencio absoluto. Algunos se persignaron, otros intercambiaron miradas de incredulidad. Esteban apareció en el porche de la casa grande, atraído por el silencio repentino. Cuando vio lo que ocurría en el corral, su rostro palideció. «Imposible», murmuró. «Es imposible». Pero era real. El caballo que nadie había podido domar obedecía a un extraño sin nombre conocido, a un hombre que no había usado ni látigo ni espuelas, solo paciencia y algo que ninguno de ellos podía comprender. Naiche detuvo al caballo frente a la cerca donde estaba Mercedes. La miró desde arriba y por primera vez ella vio en él algo más que un peón cualquiera. Vio dignidad, vio fuerza contenida, vio a alguien que sabía exactamente quién era. «El caballo confía en mí», dijo él con voz tranquila. «¿Usted cumplirá su palabra?» Mercedes sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Había lanzado ese desafío como una provocación, convencida de que nadie lo lograría. Ahora tenía frente a ella las consecuencias de su propia audacia. Miró a Esteban, que la observaba con furia contenida desde el porche. Miró a los peones, que esperaban su respuesta con expresiones mezcla de curiosidad y temor. Y finalmente miró a Naiche, cuyo rostro no mostraba triunfo ni burla, solo una calma profunda que ella no sabía cómo interpretar. «Sí», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma. «Cumpliré mi palabra». La noticia se extendió por el valle como fuego en pastizal seco. Antes del anochecer, todos en San Isidro y los pueblos cercanos sabían que un extraño había domado al caballo salvaje y que la viuda Montoya había prometido casarse con él. Algunos reían, otros se escandalizaban, pero nadie podía negar lo que habían visto con sus propios ojos. Esteban encerró a Mercedes en el despacho apenas los últimos curiosos abandonaron el patio. Tenía el rostro enrojecido y las venas del cuello hinchadas de ira. «¿Tienes idea de lo que has hecho?», rugió golpeando el escritorio con el puño. «¿Casarte con un peón cualquiera, con un indio probablemente?» Mercedes permanecía de pie junto a la ventana, mirando hacia el corral donde Naiche seguía con el caballo. No se volvió para enfrentar a su suegro. «Di mi palabra frente a testigos», respondió con voz tranquila. «Usted siempre dice que el honor de un Montoya no se negocia. El honor de un Montoya no incluye casarse con salvajes. Ese hombre no es salvaje, es el único que entendió cómo tratar al caballo». Esteban soltó una carcajada amarga. «¿Y eso lo hace digno de ti, de esta hacienda?» Mercedes finalmente se volvió. Sus ojos brillaban con una determinación que el viejo no había visto antes. «Esta hacienda no es mía. Usted se encarga de recordármelo cada día. Entonces, ¿qué le importa con quién me case?» La pregunta quedó flotando en el aire. Esteban apretó los labios y se sentó pesadamente en la silla detrás del escritorio. Por un momento pareció un hombre derrotado, pero Mercedes conocía demasiado bien esa expresión. Era la calma antes de la tormenta, el silencio que precedía a sus peores maquinaciones. «Muy bien», dijo finalmente con voz suave, demasiado suave. «Si quieres casarte con ese hombre, hazlo, pero no creas que saldrás ganando». Sacó de un cajón un documento amarillento y lo extendió sobre el escritorio.
Mercedes se acercó y reconoció la letra de su difunto esposo en el encabezado. «¿Qué es esto?» «Un documento que tu esposo firmó antes de morir. Dice que si la viuda asume un compromiso de matrimonio frente a testigos y luego se niega a cumplirlo, pierde todo derecho sobre la hacienda». Mercedes leyó el papel con el corazón acelerado. Las palabras estaban ahí, claras y legales, con la firma de su esposo al pie. Pero algo no cuadraba. Esto no estaba entre los papeles que me mostró cuando murió Rafael, porque no era necesario mostrártelo entonces. Ahora sí. Ella levantó la vista del documento y estudió el rostro de su suegro. Vio la satisfacción mal disimulada, la sonrisa cruel apenas contenida. «Usted falsificó esto», dijo con certeza repentina. «Rafael nunca habría firmado algo así». «¿Puedes probarlo?» El silencio fue su respuesta. No podía. La firma era perfecta. Las palabras tenían el estilo legal que un abogado habría usado, y el papel estaba lo suficientemente envejecido para parecer auténtico. «Esto es lo que va a pasar», continuó Esteban, inclinándose hacia adelante. «Te casarás con ese hombre si quieres, pero a la primera oportunidad encontraré la manera de anular el matrimonio o de deshacerme de él. Y cuando eso suceda, este documento garantizará que la hacienda pase a mis manos. Y los peones, las familias que dependen de estas tierras, se irán. Venderé todo a los empresarios del este que llevan años queriendo comprar». Mercedes sintió que las piernas le temblaban, pero no se sentó. No iba a mostrar debilidad frente a ese hombre. «¿Por qué hace esto?», preguntó con voz ronca. Era su hijo. Estas tierras deberían ser su legado. Algo oscuro cruzó por los ojos de Esteban, tan rápido que Mercedes casi no lo vio. «Mi hijo era débil», murmuró el viejo, «igual que su madre. Esta hacienda necesita manos fuertes, no viudas sentimentales ni peones con delirios de grandeza». Se puso de pie y caminó hacia la puerta. «Tienes hasta mañana para decidir. Puedes casarte con tu domador de caballos y perderlo todo eventualmente, o puedes aceptar a don Aurelio y mantener al menos una posición respetable». Pues salió del despacho dejándola sola con el documento que acababa de destruir su última esperanza de libertad. Mercedes pasó la noche en vela, sentada en la mecedora de su habitación mientras el viento soplaba afuera, trayendo olor a tierra seca. Pensaba en su padre, en las lecciones que le había dado sobre montar y negociar, sobre mantener la cabeza fría cuando todo parecía perdido. Pensaba en Rafael, su esposo, un hombre débil pero no malo, que había muerto dejándola en manos de un suegro despiadado. Y pensaba en el futuro, en las familias de peones que perderían su sustento si Esteban cumplía sus amenazas. Al amanecer tomó una decisión. Encontró a Naiche en el corral, cepillando al caballo negro con movimientos lentos y cuidadosos. El animal ya no mostraba señales de agresión, más bien parecía disfrutar de la atención. «Necesito hablar contigo», dijo Mercedes deteniéndose junto a la cerca. Naiche dejó el cepillo y la miró. Por primera vez, ella notó cicatrices en sus antebrazos, marcas que parecían rituales más que accidentales. «La escucho». Mercedes respiró hondo. Lo que iba a proponer era una locura, pero era la única opción que le quedaba. «Mi suegro quiere quitarme la hacienda. Tiene un documento, probablemente falso, que usará contra mí si me niego a cumplir mi promesa de matrimonio, pero si me caso, buscará la manera de destruirme de todas formas». Naiche no respondió. Esperaba. «Le propongo un trato», continuó ella. «Un matrimonio solo en papel, sin ninguna obligación personal. A cambio, usted podrá quedarse con el caballo y yo podré ganar tiempo para encontrar una manera de enfrentar a Esteban». El silencio se extendió entre ellos. El caballo resopló suavemente, como si también esperara la respuesta. «¿Por qué confía en mí?»,
preguntó Naiche finalmente. No confío en usted, no lo conozco, pero vi cómo trató al caballo y vi cómo Esteban lo mira con odio. El enemigo de mi enemigo puede ser mi aliado. Una sonrisa breve cruzó el rostro del apache. El caballo se llama Viento Negro en mi lengua. Perteneció a mi padre. Mercedes abrió los ojos con sorpresa. ¿Su padre? Fue robado hace 3 años por cazadores de recompensas. He estado buscándolo desde entonces. Ella recordó las historias que contaban los comerciantes sobre el caballo. Los rumores de que era un animal maldito criado por brujos. Ahora todo tenía sentido. Entonces usted es... Apache, sí. ¿Cambia eso su propuesta? Mercedes consideró la pregunta. Sabía lo que significaba casarse con un indígena en esa tierra, los prejuicios que enfrentarían, el escándalo que causaría. Pero también sabía que Esteban la odiaba más a ella que a cualquier apache, y que la alternativa era peor. No, respondió finalmente, no cambia nada. Naiche la estudió durante un largo momento. Luego asintió. Acepto su trato, señora, pero con una condición. ¿Cuál? Que cuando todo esto termine, si sobrevivimos, el caballo será libre, no de mí, no de usted, libre de verdad. Mercedes miró al animal que los observaba con ojos tranquilos. Pensó en todo lo que representaba, la libertad perdida, la fuerza indomable, la resistencia ante la crueldad. «Tiene mi palabra», dijo. Y por segunda vez en pocos días, Mercedes Montoya selló su destino con una promesa. El matrimonio se celebró 3 días después en la pequeña iglesia del pueblo, bajo la mirada atónita de vecinos y comerciantes. El padre Ignacio, un cura anciano que había bautizado a Mercedes de niña, ofició la ceremonia con manos temblorosas, consciente de que estaba bendeciendo una unión que muchos consideraban escandalosa. Esteban no asistió. Había partido hacia la capital del territorio el día anterior, alegando negocios urgentes, pero Mercedes sabía que en realidad buscaba la manera de anular el matrimonio o de crear problemas legales que le permitieran recuperar el control de San Isidro. Los únicos testigos fueron Rosario, la cocinera, el capataz, que había aceptado a regañadientes, y 2 peones viejos que conocían a Mercedes desde que era niña y que la querían lo suficiente para arriesgar sus empleos. Cuando el padre Ignacio pronunció las palabras finales y Naiche deslizó un anillo simple de plata en el dedo de Mercedes, ella sintió una mezcla extraña de alivio y miedo. Había evitado el matrimonio con don Aurelio, pero había entrado en un territorio desconocido donde no sabía qué esperar. De vuelta en la hacienda, la realidad los golpeó de inmediato. Varios vecinos que antes comerciaban con San Isidro enviaron mensajes cortando toda relación. Otros hacendados hicieron llegar amenazas veladas sobre lo que les sucedía a quienes mezclaban su sangre con salvajes. Y los peones los miraban con una mezcla de curiosidad y temor, sin saber cómo tratar al hombre que ahora era, legalmente, el dueño de la hacienda. Mercedes y Naiche establecieron un acuerdo silencioso. Ella dormía en la habitación principal, él en un cuarto pequeño junto a los establos. Durante el día trabajaban juntos en las tareas de la hacienda, manteniendo la distancia necesaria para que nadie cuestionara la naturaleza de su matrimonio, pero lo suficientemente cerca para mostrar un frente unido. Los días se convirtieron en semanas. Mercedes descubrió que Naiche sabía más de ganado y caballos que cualquier hombre que hubiera conocido. Conocía las rutas de pastoreo que evitaban los territorios de tribus hostiles. Sabía leer el clima en las nubes y predecir las tormentas con días de anticipación, y trataba a los animales con un respeto que los hacía confiar en él. Los peones, que al principio lo evitaban, empezaron a buscarlo para consultas sobre el ganado enfermo o los potros difíciles. El capataz, un hombre duro de pocas palabras, comenzó a incluirlo en las decisiones importantes. Y Rosario, que había visto pasar muchas cosas en su larga vida,
Observaba a la pareja con ojos sabios y una sonrisa discreta. «Ese hombre tiene buen corazón», le dijo una tarde a Mercedes mientras preparaban la cena juntas. «Se nota en cómo trata a los animales. Es un trato comercial, Rosario, nada más». La anciana soltó una risa suave. «Si usted lo dice, niña. Pero los tratos comerciales no hacen que una mujer mire así a un hombre». Mercedes se sonrojó y cambió de tema, pero las palabras de Rosario se quedaron con ella durante días. Era cierto que había empezado a observar a Naiche de manera diferente. Notaba la forma en que sus manos, fuertes pero gentiles, acariciaban el cuello del caballo negro. Notaba cómo sus ojos se suavizaban cuando hablaba con los niños de los peones, enseñándoles a silbar como los pájaros del desierto. Notaba la paciencia con que escuchaba los problemas de los trabajadores, ofreciendo soluciones sin imponer su autoridad. Una noche, mientras revisaban los libros de cuentas en el despacho, Mercedes encontró algo que la perturbó profundamente. «Estos números no cuadran», dijo señalando una columna de cifras. Naiche se acercó para mirar. Había aprendido a leer español durante su juventud en una misión, aunque nunca lo había mencionado. ¿Qué debería decir? Según esto, vendimos 200 cabezas de ganado el año pasado a un comerciante del norte, pero yo recuerdo esa venta y fueron solo 100. Buscaron más registros, encontraron discrepancias en casi todas las transacciones importantes de los últimos 3 años. Pagos a hombres cuyos nombres no aparecían en ninguna lista de trabajadores. Compras de suministros que nunca llegaron a la hacienda. Y más inquietante aún, una serie de gastos etiquetados simplemente como seguridad que sumaban miles de pesos. «Alguien ha estado robando a la hacienda», murmuró Mercedes con el corazón acelerado. «O algo peor», respondió Naiche con voz grave. Siguieron investigando durante días, buscando en armarios y cajones que Esteban mantenía cerrados con llave. Finalmente, en el fondo de un baúl viejo cubierto de polvo, encontraron lo que buscaban. Eran documentos antiguos, anteriores a la muerte de Rafael. Cartas entre Esteban y un grupo de hombres conocidos en la región como cazadores de recompensas. Recibos de pago por servicios especiales. Y lo más terrible, una nota fechada días antes del viaje en que Rafael había muerto, detallando la ruta exacta que tomaría y los puntos donde sería más vulnerable. Mercedes sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Él lo mató», susurró con voz quebrada. «Esteban mató a su propio hijo». Naiche la sostuvo cuando las piernas le fallaron. La llevó a una silla y le dio agua mientras ella temblaba, incapaz de asimilar lo que acababan de descubrir. «No solo eso», dijo él suavemente. «Mire esta lista». Le mostró otro documento. Era un inventario de caballos robados durante la misma incursión que había terminado con la vida de Rafael. Entre ellos, descrito con detalle, estaba el caballo negro que ahora descansaba en los establos de San Isidro. «Los mismos hombres que mataron a su esposo robaron el caballo de mi padre», continuó Naiche. «Y Esteban los pagó por ambas cosas». Mercedes lo miró con ojos llenos de lágrimas. El horror de lo que habían descubierto era demasiado grande para procesarlo de golpe. «¿Por qué?», fue lo único que pudo preguntar. «Por dinero, por poder. Los hombres como él no necesitan más razones». Se quedaron en silencio durante largo rato, sentados en el despacho rodeados de documentos que probaban la monstruosidad de Esteban Montoya. Afuera, el viento del desierto soplaba arrastrando polvo y semillas, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su paso. Finalmente, Mercedes se limpió las lágrimas y miró a Naiche con determinación renovada. «Tenemos que detenerlo», dijo, «antes de que regrese y descubra lo que sabemos». Naiche asintió. «Y necesitaremos ayuda.
Esteban tiene dinero y contactos. Nosotros solo tenemos la verdad. La verdad es suficiente, respondió Mercedes poniéndose de pie, si encontramos a las personas correctas para escucharla. Los días siguientes fueron de preparación cuidadosa. Mercedes y Naiche sabían que Esteban regresaría pronto, probablemente con algún plan legal para despojarlos de la hacienda. Necesitaban actuar rápido, pero con inteligencia. El primer aliado que buscaron fue el padre Ignacio. El anciano cura escuchó la historia con expresión grave, examinando los documentos que le mostraron con manos temblorosas. «Siempre supe que Esteban Montoya era un hombre sin escrúpulos», dijo finalmente. «Pero esto…» sacudió la cabeza, incapaz de encontrar palabras. «Necesitamos su testimonio, padre», dijo Mercedes. «Usted es respetado en el pueblo. Si habla, la gente escuchará. Haré más que hablar. Escribiré al obispo. Estos documentos deben llegar a las autoridades correctas». El segundo aliado vino de donde menos esperaban. Don Sebastián Carrillo, un pequeño comerciante que había hecho negocios con San Isidro durante años, se presentó una noche en la hacienda con expresión preocupada. «Señora Mercedes, he oído rumores preocupantes», dijo en voz baja, mirando por encima del hombro como si temiera ser observado. «Don Esteban está reuniendo hombres en la capital, pistoleros por lo que dicen. Planea algo grande». «¿Qué tipo de algo?» «No lo sé con certeza, pero escuché a uno de sus hombres mencionar un ataque. Querían que pareciera obra de apaches hostiles». Mercedes y Naiche intercambiaron miradas. La estrategia de Esteban se volvía clara: provocar un ataque falso, culpar a los indígenas y usar el caos para deshacerse de Naiche y recuperar el control de la hacienda. «¿Por qué nos dice esto?», preguntó Naiche. Don Sebastián se retorció las manos con nerviosismo. «Porque no soy un mal hombre, aunque a veces haga negocios con gente mala. Y porque vi cómo tratan ustedes a sus trabajadores, cómo cuidan de la tierra. Esta región necesita personas así, no monstruos como Esteban Montoya». Los días pasaron cargados de tensión. Mercedes organizó a los peones de confianza, explicándoles la situación sin revelar todos los detalles. Naiche contactó discretamente con su pueblo, enviando mensajes a través de rutas que solo él conocía, y juntos prepararon la hacienda para lo que vendría. La noche del ataque, todo estaba listo. Los pistoleros llegaron poco después de medianoche, docena de hombres armados que avanzaron hacia los establos con antorchas encendidas. Llevaban pañuelos que cubrían sus rostros y algunas prendas que pretendían parecer indígenas, un disfraz burdo que no habría engañado a nadie que conociera realmente a los apaches. Pero cuando prendieron fuego al primer establo, se encontraron con una resistencia que no esperaban. Los peones, armados y organizados, salieron de sus escondites disparando al aire y gritando alarmas. Naiche apareció montado en el caballo negro, una visión que hizo retroceder a varios de los atacantes. «¡Es el demonio!», gritó uno de los pistoleros. «El caballo negro está poseído». El combate fue breve y confuso. Algunos atacantes huyeron de inmediato, aterrados por la aparición del caballo que creían maldito. Otros intentaron luchar, pero fueron rápidamente superados por los defensores que conocían el terreno mejor que ellos. Cuando el sol comenzó a asomar por las montañas, el patio de San Isidro parecía un campo de batalla. El establo dañado humeaba aún, pero el fuego había sido controlado. Varios pistoleros habían sido capturados, incluyendo al líder del grupo, un hombre llamado Zavala, que era conocido en la región por trabajar para quien mejor pagara. Mercedes lo interrogó personalmente, con Naiche y el padre Ignacio como testigos. «¿Quién te contrató?», preguntó con voz firme. Zavala escupió en el suelo. «No diré nada. Entonces pasarás el resto de tu vida en prisión. O peor,
Serás entregado a las autoridades federales por atacar a ciudadanos inocentes. El hombre palideció. Las autoridades federales tenían fama de no ser gentiles con los bandidos. «Fue Montoya», dijo finalmente. «Esteban Montoya. Nos pagó para que hiciéramos parecer un ataque apache. Quería que matáramos al indio y asustáramos a la viuda. ¿Tienes pruebas? Tengo cartas. Las guardé por si acaso. Están escondidas en mi silla de montar». Las cartas confirmaron todo lo que Mercedes y Naiche sospechaban. Instrucciones detalladas de Esteban sobre cómo ejecutar el ataque, cuándo hacerlo y qué marcas dejar para culpar a los apaches. Las mismas instrucciones, notaron con horror, que habían sido usadas años antes para la emboscada que mató a Rafael. El padre Ignacio tomó las cartas junto con los documentos que ya tenían. «Esto es suficiente para condenar a Esteban Montoya ante cualquier tribunal», declaró. «Iré personalmente a la capital a presentar estas pruebas». Pero antes de que pudiera partir, Esteban mismo apareció en la hacienda. Venía solo, sin escolta, montado en un caballo exhausto. Su ropa estaba sucia y su expresión era la de un hombre desesperado. Había recibido noticias del fracaso del ataque y había cabalgado toda la noche para intentar controlar la situación. Se detuvo en el centro del patio, rodeado por peones armados que lo miraban con hostilidad apenas contenida. «Mercedes», llamó con voz ronca, «podemos hablar de esto». Ella salió de la casa grande con Naiche a su lado. En su mano llevaba las cartas que incriminaban a su suegro. «No hay nada que hablar, Esteban. Sabemos lo que hiciste, lo que le hiciste a Rafael, lo que planeabas hacernos a nosotros». El viejo miró a su alrededor, buscando una salida que no existía. «Eran negocios», murmuró. «Solo negocios. Rafael era débil, iba a arruinar la hacienda. Era tu hijo. Era un error que corregí». El silencio que siguió fue más terrible que cualquier grito. Mercedes sintió que algo se rompía dentro de ella, el último vestigio de esperanza de que todo hubiera sido un malentendido. «¡Arréstenlo!», ordenó finalmente. «Las autoridades vendrán por él». Mientras los peones se llevaban a Esteban, el viejo se volvió una última vez. «Esta hacienda maldita te destruirá», escupió mirando a Mercedes. «Como destruyó a mi esposa, a mi hijo, a todos. Eres una tonta si crees que puedes cambiar eso». Mercedes no respondió. Simplemente lo vio alejarse. Un hombre pequeño y patético que había sacrificado todo por una ambición que al final lo había consumido. Los meses que siguieron trajeron cambios profundos a San Isidro. Las autoridades del condado, presentadas con la evidencia irrefutable de los crímenes de Esteban, lo juzgaron y condenaron. Perdió todas sus propiedades y fue enviado a prisión, donde moriría años después sin que nadie reclamara su cuerpo. Mercedes heredó legalmente la hacienda, pero decidió que no sería solo suya. Reunió a todos los peones y les explicó su plan: convertir San Isidro en una comunidad donde cada familia tuviera participación en las ganancias, donde el trabajo se repartiera de manera justa y donde nadie fuera tratado como propiedad de otro. «Mi padre me enseñó que la tierra no pertenece a quien la posee, sino a quien la trabaja», les dijo. «Esta hacienda nos pertenece a todos, a ustedes que la han cultivado con sus manos, a sus hijos que crecerán en ella y a todos los que vengan buscando un lugar donde vivir con dignidad». Los peones, acostumbrados a recibir órdenes, no supieron cómo reaccionar al principio. Pero poco a poco, cuando vieron que Mercedes cumplía su palabra, comenzaron a creer en el cambio. Familias que antes vivían hacinadas en barracones recibieron casas propias. Niños que antes trabajaban en los campos fueron enviados a la escuela del pueblo. Y personas de diferentes orígenes, incluyendo mestizos e indígenas que huían de otras haciendas, encontraron refugio en San Isidro.
Nietzsche jugó un papel fundamental en esta transformación. Usó sus conocimientos y contactos para establecer acuerdos de paz con las tribus de la región, garantizando rutas comerciales seguras y evitando los conflictos que habían plagado el valle durante décadas. Los mismos hacendados que antes lo despreciaban comenzaron a buscarlo para mediar en disputas con grupos indígenas, y el caballo negro, aquel que todos habían llamado demonio y maldición, se convirtió en símbolo de la nueva San Isidro. Corría libre por los campos durante el día, regresando cada noche a los establos donde Nietzsche lo esperaba. Los niños de la hacienda lo adoraban, y los más valientes a veces lograban acariciar su hocico cuando estaba de buen humor. Mercedes y Nietzsche pasaban cada vez más tiempo juntos. Lo que había comenzado como un acuerdo comercial se había transformado en algo que ninguno de los dos esperaba. Ella admiraba su paciencia, su sabiduría silenciosa, la forma en que enfrentaba los problemas sin perder la calma. Él respetaba su fuerza, su determinación de hacer lo correcto aunque el mundo entero se opusiera, su capacidad de ver más allá de las diferencias que separaban a las personas. Una noche, mientras revisaban las cuentas de la última cosecha, sus manos se rozaron sobre el escritorio. Mercedes levantó la vista y encontró los ojos de Nietzsche fijos en ella, con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Cuando acepté su propuesta de matrimonio», dijo él suavemente, «sabía que era un acuerdo, nada más». «Lo sé, pero las cosas han cambiado». Mercedes sintió que el corazón le latía más rápido. «Sí», respondió, «han cambiado». El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de dos personas que finalmente se permitían sentir lo que habían estado negando durante meses. «Mi padre me dijo una vez», continuó Nietzsche, «que el amor verdadero es como el agua del desierto, difícil de encontrar, fácil de perder, imposible de olvidar». «¿Y lo encontraste?». Él la miró con esos ojos oscuros que habían visto tanto dolor y tanta belleza. «Lo encontré sin buscarlo, en el lugar menos esperado, con la persona menos probable». Mercedes se acercó a él, cerrando la distancia que los separaba. «Yo también». Esa noche, por primera vez desde su boda, durmieron en la misma habitación. No hubo pasión desenfrenada ni declaraciones dramáticas. Solo dos personas que finalmente aceptaban lo que el destino les había puesto enfrente, apoyándose mutuamente mientras el viento del desierto soplaba afuera y las estrellas brillaban sobre San Isidro. Un año después, la hacienda San Isidro era irreconocible. Los campos florecían con cosechas abundantes. El ganado pastaba en praderas verdes alimentadas por un sistema de riego que Nietzsche había diseñado siguiendo técnicas ancestrales de su pueblo. Y en el patio principal, donde antes se habían enfrentado ejércitos de odio y ambición, ahora jugaban niños de todas las razas, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros. Mercedes estaba sentada en el porche de la casa grande, observando el atardecer que pintaba las montañas de oro y púrpura. Su vientre, ligeramente abultado, anunciaba la nueva vida que crecía dentro de ella. Nietzsche estaba a su lado, tallando un pequeño caballo de madera para el bebé que pronto llegaría. «¿Recuerdas el día que llegaste a esta hacienda?», preguntó ella sin apartar la vista del horizonte. «Cada detalle. ¿Qué pensaste cuando me viste por primera vez?». Nietzsche dejó de tallar y sonrió levemente. «Pensé que eras la mujer más triste que había visto, y la más valiente». «Triste, tu dolor era visible para quien supiera mirarlo, pero no te dejabas vencer por él. Eso requiere un tipo especial de fuerza». Mercedes tomó su mano y la apretó suavemente. «Tú me devolviste la esperanza», dijo. «Tú y ese caballo loco».
Como si lo hubiera escuchado, un relincho resonó desde los campos. El caballo negro apareció galopando hacia la casa, con la crin al viento y los ojos brillantes de vida. Se detuvo frente al porche y olfateó la mano de Mercedes, aceptando la caricia que ella le ofreció. «Sigue siendo libre», observó Naiche, «como prometimos, como todos aquí». El sol terminó de ocultarse tras las montañas y las primeras estrellas aparecieron en el cielo. Desde el barracón, ahora convertido en comedor comunitario, llegaban voces y risas de las familias que se reunían para la cena. Mercedes pensó en todo lo que había vivido desde aquel día en que lanzó su desafío imposible. Había perdido un esposo que nunca amó. Había descubierto la monstruosidad de un hombre que creía conocer, y había encontrado el amor en los brazos de un extraño que resultó ser su verdadero compañero. «Si domas este caballo salvaje, me caso contigo», había dicho en un momento de rabia y desesperación, pero ahora entendía que esa frase contenía una verdad que ni ella misma sospechaba. No se trataba de domar a un caballo, se trataba de encontrar a alguien que supiera liberar lo que estaba encerrado, que viera más allá de las apariencias, que entendiera que la verdadera fuerza no viene de la violencia, sino del respeto. Naiche había hecho todo eso, y ella, a su vez, le había dado un hogar a un hombre que había perdido el suyo, una familia a quien no tenía ninguna, y un propósito que iba más allá de la venganza o la supervivencia. El caballo negro relinchó una última vez y se alejó galopando hacia los campos, donde pasaría la noche bajo las estrellas. Mercedes lo observó desaparecer en la oscuridad, recordando las palabras de Naiche sobre el agua del desierto. «Difícil de encontrar», murmuró para sí misma, «fácil de perder, imposible de olvidar». Naiche la escuchó y la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia él. «Pero cuando la encuentras», completó, «te da vida, a ti y a todo lo que tocas». Mercedes apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. El viento del desierto soplaba suave, trayendo olor a tierra húmeda y flores silvestres. En su vientre, la nueva vida se movía levemente, como si también quisiera participar de ese momento. La historia de Mercedes y Naiche se contaría durante generaciones en el Valle de Nuevo México. Algunos dirían que fue suerte, otros que fue destino, pero quienes realmente la conocían sabían que fue algo más simple y más difícil. Fue la decisión de dos personas de no rendirse, de buscar la verdad aunque doliera, de amar aunque el mundo entero se opusiera. Y en el centro de esa historia, galopando libre por los campos de San Isidro, estaría siempre el caballo negro que nadie pudo domar, salvo aquel que entendió que no se trataba de domar, sino de liberar. El viento negro lo llamaban. Y cada vez que los niños lo veían correr contra el atardecer, recordaban que la libertad no se conquista con fuerza, sino con paciencia, con respeto y con el amor que transforma incluso a los corazones más salvajes. Porque al final, eso era lo que Mercedes y Naiche habían aprendido, que los verdaderos salvajes no eran quienes vivían fuera de las cercas, sino quienes las construían para encerrar a otros, y que la única forma de vencer a los monstruos era no convertirse en ellos, eligiendo siempre la compasión sobre la crueldad, la justicia sobre la venganza y el amor sobre el miedo. San Isidro seguiría existiendo mucho después de que ellos murieran, un testimonio vivo de que las cosas pueden cambiar, de que las heridas pueden sanar, y de que en las tierras más áridas, cuando menos se espera, puede florecer la esperanza, y el caballo negro, viejo ya, pero todavía fuerte, seguiría galopando bajo las estrellas, libre al fin, como siempre debió ser.